Muy bien, estábamos viendo el proyecto de medición directa en la parte de memoria de cálculo. La anterior clase ya vimos el llenado del flujograma, que va a hacer que sus datos de partida sean únicos para cada integrante, porque se diferencia con el número de carnet, ¿verdad? Luego hemos visto el cálculo de la planilla de medición directa, en donde llenamos las planillas tanto para el método de rodeo y el método de radiación desde los polos, además del de la línea base, que es de polo a polo. Luego habíamos visto el cálculo de coordenadas. Desde esta parte vamos a hacer un poco de repaso. ¿Okay? El primer cálculo de coordenadas que tienen que hacer es el cálculo de coordenadas parciales. Como habíamos dicho, primeramente iban a dibujar su poligonal, ¿verdad? ¿Cómo? El polo 1 y el polo 2, aquí están, y vamos a formar la línea base. Esta línea base iba a ser recta, iba a ser paralela al eje X, y con las distancias que habíamos hallado por rodeo y radiación íbamos a graficar nuestra poligonal. Luego, en la línea base íbamos a crear nuestro eje X y perpendicularmente el eje Y, y el origen de coordenadas iba a ser el polo 1, así. Luego ya analizando para cada punto en qué cuadrante se entra, íbamos a formar ecuaciones, como por ejemplo para el vértice C, que está en el primer cuadrante, y vemos que si yo utilizo la distancia horizontal del polo 1 hasta C, podría proyectarlo tanto para el eje X como para el eje Y. Estos iban a ser las coordenadas. También, si yo utilizaba de polo 2 al vértice C, iba a crear otro triángulo, y si lo proyectaba de una forma, se relacionaba con las coordenadas, ¿verdad? Nos iba a quedar esto. Y vamos a emplear tres distancias horizontales, de polo 1 a C, de polo 2 hasta C, y entre polos, las distancias horizontales. Y ya utilizando Pitágoras íbamos a desarrollar cada triángulo. El triángulo azul, que iba a ser desde polo 1 hasta C, hasta este punto, iba a ser igual, para ese triángulo iba a ser la distancia horizontal del polo 1 a C al cuadrado igual a YC al cuadrado más XC al cuadrado. Y para el de color verde, este triángulo de color verde, la distancia horizontal del polo 2 hasta C al cuadrado iba a ser igual a YC al cuadrado más la diferencia de estos dos al cuadrado. Ya desarrollando las fórmulas, eliminando términos semejantes, nos iban a dar una ecuación con solo una incógnita, que era X, para este caso. Entonces iban a despejarlo, reemplazar los datos que tendríamos anteriormente, e iban a hallar las dos incógnitas, XC y YC. Al final tenían que realizar un cuadro resumen, donde iban a estar las coordenadas parciales de todos los vértices, incluidos los polos, que iban a ser X y Y. Luego de eso tendrían que hacer el cálculo de coordenadas rotadas. Lo primero es entender que como yo tengo la coordenada parcial XC y YC, yo sé que estos dos son los catetos de otro triángulo, y esta distancia de acá es de polo 1 a C, ¿verdad? Entonces lo único que me faltaría hallar del triángulo serían los ángulos, y normalmente hallamos el que está cerca al vértice, perdón, cerca al cateto que estuviera en uno de los ejes, como en este caso. Entonces iban a emplear otra vez fórmulas como la tangente, en donde ya para hallar el ángulo iban a despejarlo, empleando el arco tangente, y reemplazando los datos que habrían hallado en el punto anterior, iban a hallar estos ángulos internos. Luego ya sabemos que tenemos que rotar un cierto ángulo.
este ángulo y va a dárselos su carnet y va a obtenerlos cuando hicieran el flujograma. Y dependiendo de esto, de la rotación que iba a darle, los ejes iban a rotar el eje norte según esa cantidad. Entonces su vértice iba a quedar en otro cuadrante, y para poder relacionarlo ya no iban a poder emplear las distancias horizontales como el anterior caso. No, tendrían que hallar ángulos y más la distancia que tendrían del polo 1 hacia los demás puntos. Podrían podrían descomponerlos en catetos, que serían las coordenadas rotadas. Para el caso de C, como este es mi azimut, yo he rotado el eje Y según este azimut aquí, y le he acompañado claramente el eje X. Los de amarillo son los ejes rotados. Luego, yo tengo el ángulo C que está en color verde, este de acá, porque anteriormente lo había hallado con el arco tangente. Ahora, si yo quiero emplear ese concepto de distancia y de ángulo, yo tendría que hallar este para poder descomponerlos así. Este sería mi coordenada Y de C rotada y mi coordenada X del punto C rotada. Entonces me falta este ángulo que está en rojo. Aquí ya iban a hacerlo gráficamente. ¿Cómo? Yo digo, tengo el ángulo en verde y tengo el azimut. Yo sé que si a este azimut que está en azul le quito 180, voy a tener este ángulo, esta abertura, que es el mismo que está acá, ¿verdad? Estas dos líneas, aquí y aquí, es el mismo ángulo. Tengo este ángulo, me falta este, y tengo este. Primero veo el ángulo en verde. Su complemento sería desde la línea roja hasta el eje Y sin rotar. Entonces este sería 90 menos este ángulo. Ahora, si resto esto menos esto, ya tendría el ángulo, como está desarrollado acá. Igual, reemplazan datos, hay en este ángulo, y como dije, distancia y este ángulo los puedo descomponer en dos catetos, como si fueran un triángulo. Y así está. El de X sería el seno, porque es el opuesto, y para Y sería el coseno, porque es el cateto adyacente. Y así para todos los puntos. De igual forma tienen que terminar con un cuadro resumen en donde van a estar todos los vértices y polos y van a decir cuáles son las coordenadas rotadas. Ahora, el cálculo de coordenadas totales. Aquí habíamos quedado. Luego de haber rotado y tener las coordenadas de todos los puntos y de los polos en el nuevo eje rotado, yo tengo que llevarlo al último eje. ¿Cómo lo hago? Pues yo sé que a mi polo 1 le han asignado coordenadas X y Y, porque están en su flujograma. Al final les ha tenido que dar cierto valor, que son estas, en mi caso. Y si tienen estos valores es porque al final tienen un origen. Hay un punto 0, 0. Es un valor alto, por lo que todos sus vértices, cuando hagan, tienen que verificar que todos sus vértices y polos, ninguno tiene coordenada negativa. Absolutamente todos van a estar en el primer cuadrante, porque van a ser valores muy altos. Y como del polo 1, solo del polo 1 yo tengo los datos, entonces de igual forma voy a partir del polo 1. ¿Cómo? Nuestro ejemplo era el punto C. Yo sé que tengo estos valores Y y X del polo 1. Yo tengo esos dos. Aparte, yo tengo las coordenadas rotadas de todos los vértices. En mi caso del punto C va a ser la coordenada en Y del punto C rotada y en el eje X. Entonces yo tengo que relacionar estos dos.
¿Cómo puedo hallar para las coordenadas de C? Simple, gráficamente. Para el punto C en la coordenada total, que va a partir desde el origen, va a ser igual a ¿qué? Gráficamente vemos que va a ser igual a el X del polo 1 más la coordenada rotada, más esto. Más esto me va a dar este valor. Y para Y va a ser el Y del polo 1 menos Y de C rotado. Y me va a dar este valor. Y así sucesivamente. Para los demás puntos yo voy a tener que tener estas coordenadas, las rotadas, y dependiendo de dónde estén respecto al polo 1 van a tener sus fórmulas. Sin embargo, se puede generalizar. ¿Por qué? Porque como todos, absolutamente todos los vértices están en mi primer cuadrante, yo puedo decir esto. Aquí está. Para mi primer cuadrante, sí o sí va a ser más XC y más YC. Va a ser, si fuera para el punto D, va a ser el X del polo 1 más el X rotado de D. Para Y lo mismo, siempre van a ser positivos. Pero nunca tienen que olvidar el signo que va a tener la coordenada. El signo de las coordenadas rotadas. Si quieren emplear estas dos fórmulas, estas sí son generales ya para todos. Esta de acá y esta de acá tienen que considerar el signo que vaya a tener su coordenada. En este caso siempre se va a cumplir estos dos. Pero también si quieren pueden hacerlo gráficamente y verificar. Al final, de igual forma, tienen que hacer un cuadro resumen de todos los vértices y de los polos. Esta vez ya sería de coordenadas totales. Y sería el eje X, o le pueden colocar este, o el eje Y, pero también es el norte. Y así terminarían con el cálculo de sus coordenadas. Muy bien. Lo siguiente es el cálculo de áreas. Van a usar dos métodos. El primero es el área por fórmula de Herón. Y necesitan estas dos fórmulas. El primero que tienen que saber es de S, que es el semiperímetro. Como su nombre lo indica, es el semiperímetro sería la mitad de su perímetro. Su perímetro de un triángulo sería la suma de sus tres lados entre dos, su semiperímetro. Y el área, esto sí es la fórmula, que sería que emplea a sus valores del semiperímetro y los valores de todos sus lados. Aquí hemos desarrollado dos. ¿Por qué? Porque su poligonal se va a fragmentar o se va a dividir en triángulos dependiendo del polo que use. Como tienen dos, van a usar los dos. Para el primer polo se van a formar estos triángulos que serían del polo 1A, de A a B, de B al polo 1. Aquí está. Entonces los cuadros que van a ser de este mismo formato, ¿qué van a hacer? Van a colocar el primer lado del polo 1A, vamos a tener un valor que va a ser 22.92. El segundo lado, que es de A a B, va a ser el valor B, 42.55. El último lado, que va a ser de B al polo 1, va a tener este valor que es 26. Entonces ya tengo los tres lados definidos. Estos tres los reemplazo en mi primera fórmula de semiperímetro, hallo el valor. Y por último, ya estos cuatro los reemplazo en esta otra fórmula y voy a tener el área de ese primer triángulo. Luego se me va a formar otro que va a involucrar al polo 1, a B y a C, que está en color verde. Otra vez, defino bien el lado A, va a ser el primero.
el lado B va a ser BC, el lado C va a ser de C a polo 1. Puedo hallar directamente ya el semiperímetro, el área. Y así, de los 5 triángulos que se van a formar en su poligonal. Estas son sus áreas parciales de cada triángulo, por lo que si yo quiero hallar el área total, lo que tengo que hacer es sumar las 5 áreas. Este es para el polo 1. Para el polo 2, de igual forma se va a formar otros triángulos. No van a ser los mismos, va a ser otro. Igual, de polo 2 a, de A hasta B, de B a polo 2, se me ha formado un triángulo. Defino sus lados. Los reemplazo en la fórmula de semiperímetro. Todos estos 4 valores los reemplazo en la fórmula de área. Hallo el área del primer triángulo. Lo mismo para los demás triángulos. La sumatoria de estas áreas parciales me va a dar el área total. Y como ven, no debería haber tanta diferencia, pero sí la hay porque hay errores y lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Pero también, aparte de el área por fórmula de Herón, tenemos el área por coordenadas, que es esta fórmula neta, toda esta fórmula. Ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a utilizar las coordenadas totales y las van a reemplazar acá. E significa el este de A, o lo que decían X. Y N es el norte, que serían los que estaban en el eje Y. Y listo, los reemplaza. Estos de acá es el valor absoluto, por si acaso. Y como sus coordenadas totales hemos dicho que de polo 1 son valores muy altos, todas sus coordenadas van a ser positivas. Entonces aquí no hay necesidad de considerar el signo. Directamente reemplazarían los valores. Y listo. Les va a salir otra área. Debería ser un poco similar a estas. Claro, para cada uno. Pero otra forma también de verificar es que acá también se pueden reemplazar las coordenadas rotadas o las relativas, pero ya considerando su signo. Entonces aquí si fuera negativo, tengo que considerar que es negativo. Y así, nada más. Pero para evitarles esos problemas de interpretación, les pedimos que utilicen las coordenadas totales, las últimas que y finalmente, luego de hallar las áreas, van a hacer el cálculo de las cotas. Entonces, aquí deberían tener un cuadro resumen similar a este, donde indiquen el método, el tramo y los desniveles. El dato inicial va a ser su cota de polo 1. ¿Cómo lo hacen? Este cuadro es el que les ha dado el ingeniero. Lo vamos a hacer conmigo ahora. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo lo van a llenar? Va a ser así. Su dato de partida. Primero explicaré el cuadro. No hay esto. Ocultar. No hay esto. Así es el cuadro que les indicó el ingeniero que tienen que llenar. Lo primero que van a hacer es que acá todas las cotas que aquí van a estar tienen que entender que va a ser respecto al polo 1, respecto a eso. Y acá todas las cotas que van a hallar va a ser respecto al polo 2. Muy bien. Entonces, como dije, este dato es el que han hallado en el flujograma. Este sí o sí lo hallan de su flujograma. Okay. Ahora, ¿cómo empiezan a llenar? Aquí tienen dos columnas que son los desniveles. Los desniveles pueden ser positivos o negativos. Entonces, para el primer punto, que es el polo 2, yo veo, aquí tengo el valor. Hemos hallado de polo 1 a polo 2. Y el desnivel, a mí me salió que era menos 1.67. Entonces acá voy a poner 1.67. Ese es el desnivel, ¿ya? Esto hasta el signo, todo eso lo van a tener porque han hecho o van a hacer el llenado de la planilla. Entonces ahí le van a asignar el signo. Y decíamos que si de polo 1 a polo 2 el ángulo era negativo, entonces el desnivel era negativo. Si el polo 1 está
¿cómo sería esto? De polo 1 a polo 2. Si el desnivel es de menos 1.67, ¿qué quiere decir? Que el polo 1, aquí está el polo 1, está por debajo de polo 2. ¿A qué me refiero? No, pero estoy otra vez divagando. Si me dice que es negativo, es porque está bajando. ¿Cómo vería eso? Que el polo 1 está por encima de polo 2. Entonces, si yo estoy en polo 1 y quiero bajar a polo 2, voy a tener que... si estoy en polo 1 y quiero ir a polo 2, voy a tener que bajar. Entonces, el hecho de bajar significa que estás descendiendo. Como estás descendiendo, estás bajando de altura, entonces tu desnivel va a ser negativo. A eso se refiere. El signo es negativo, por lo tanto el desnivel va a ser negativo. Este es la cota de polo 1. Ese es dato. Entonces, yo sé que la cota del polo 2 va a ser la cota de polo 1 menos, porque es un desnivel negativo, ese valor. Pero para poder programarlo, lo que yo puedo hacer es decir igual la cota de polo 1 más el desnivel positivo menos el desnivel negativo. Como este es 0, no va a influir nada, pero sí va a restar este valor. ¿Y qué puedo hacer con esto? Aquí en primera, nada. Este va a ser igual un dato de partida. Como dijimos, vamos a hallar las cotas respecto al polo 1 y las otras cotas respecto al polo 2. Siguiente, para el punto A, vamos a decir que todas las primeras filas de cada punto van a ser respecto al polo 1. ¿Cómo? De polo 1 a el desnivel es positivo, sería 2.76. Muy bien. Entonces la cota de A otra vez sería la cota de polo 1 más el desnivel si es positivo y menos el desnivel si es negativo. Hacer esto. Ahora, respecto al polo 2. Respecto al polo 2, aquí está. Es otra vez un desnivel positivo que sería 4.38. Aquí está. Entonces acá la cota respecto al polo 2 va a ser usando la cota del polo 2 más el desnivel si es positivo y menos si es el desnivel negativo. Y listo. Ahora, si quiero jalar estas dos fórmulas, en primera tengo que fijar este valor de acá, lo fijo con F4. ¿Por qué? Porque como va a ser de partida, absolutamente todas las cotas que hallemos van a emplear ese valor. Entonces, si yo quiero jalar esta fórmula, tengo que fijar lo mismo de este valor J6 va a ser constante para todos. Voy a poner F4 y así jalar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Va a emplear siempre el valor del cota 1 y va solamente variar los desniveles. Aquí la cota del polo 2 y va a variar si hay desniveles. Seguimos llenando. Para el punto B, desde el polo 1, su desnivel es menos, es negativo, entonces sería 1.72. Ahora, según el polo 2, es igual negativo 0.15. Ahí está. Ahora para C es negativo menos 6.32 y respecto al polo 2 es igual negativo 4.35. En D 3.43 negativo. 3.43 negativo.
y de polo 2 AD es 1.81. Ya. Ahora de E, otra vez negativo, 4.63, y el último es otra vez negativo, 2.91. Ahí está. Muy bien. Ahora, ya sea del polo 1 o de polo 2 partiendo, cualquiera que sea el punto de partida, estas cotas deberían ser similares. Vemos que hay diferencias, pero no son tan grandes, considerando de que este es un proyecto con mayor enfoque a la planimetría. Cuando sea el próximo proyecto que van a tener en cuenta todo lo que está en planta, como también todo lo que esté en relieve, entonces ahí sí va a haber un poco más de exigencia en la parte de las cotas. Sin embargo, acá les ha dado la posibilidad de que la cota sea definida por el promedio de las dos cotas halladas respecto al polo 1 y respecto al polo 2. Y listo. Ese sería. Y así tendrían ya la cota del polo 2 y de todos sus vértices. Sin embargo, aquí les vamos a mostrar el método del rodeo. ¿Qué sucedió acá? Aquí, si se han dado cuenta, no hay ninguna forma de verificar lo que habíamos planteado anteriormente. Que habíamos planteado que si yo estuviera aquí en mi punto A y caminara siguiendo todo este poligonal, si de A fuera B, A, C, A, D, A, E y hasta A, todo lo que he subido y bajado al final debería ser cero. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo ven que sea cero? Pues sumando todos estos desniveles. Aquí está. Si yo estaba en A y quería ir a B, he tenido que bajar 4.51. Si estaba en B y quería bajar a C, tenía que bajar 4.65 metros. Y así. Pero si se dan cuenta acá en el de rodeo, están cerrando esa poligonal. Están yendo de A y están terminando en A. Están subiendo y bajando. Y al final, ¿qué debería pasar? Que yo no debería haber subido ni bajado nada. ¿Por qué? Porque he vuelto al mismo punto. ¿Y cómo se verificaba eso? Sumando. ¿Qué sumaba? Todos estos desniveles. Y si se dan cuenta hay un error. Como les dije, el eclímetro tiene cierta precisión, pero no puede medir hasta segundos, ¿verdad? Y existen esos segundos. Entonces hay un error, y ese error más que todo llega a afectar en gran medida estos desniveles. Entonces este error se va a quedar. Ya para el próximo proyecto vamos a ver que estos errores se pueden eliminar o se pueden corregir, se pueden compensar, mejor dicho. Pero en este proyecto no lo vamos a hacer. ¿Cómo sería si tendríamos que hacerlo? Lo primero es que voy a tener mi punto de partida, que sería la cota A, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo quiero ir de A hasta B, le voy a sumar el desnivel. Y aquí están con sus signos, así que ya no lo voy a considerar. Directamente voy a poner más. Este sería mi cota en B. Aquí son iguales, pero si comparo este y este. Ahora quiero llegar al punto C. ¿Cómo sería? Otra vez la cota de B más el desnivel de B a C. Este. Y listo. Aquí ya están variando. Y así. A ver. Este aquí. Y por último, aquí ya habré ido de A hasta B, cota B. Luego sería la cota C, D, E. Me falta volver a A. Sería la cota de E más la cota de, perdón, el desnivel de E a A. Y aquí está la diferencia. ¿Ven? Que la cota inicial de A no es la misma que la cota final de A. Si resto estos dos, aquí, esto, ahí está la... Aquí me equivoco. Esto.
Ahí está. Ahora sí, perdón. Lo he jalado incorrectamente. Como decimos, la cota de este punto sería la cota del anterior punto más su desnivel, ¿verdad? En este tramo. Haciendo todo eso, la cota inicial de A es distinta a la cota final de B. Si restamos estos dos valores, está dando igual a la sumatoria de todos los desniveles. Así lo verificamos. Y vemos que hay un error. Por eso no usamos en esta parte el cálculo de los desniveles por rodeo. ¿Por qué? No cierra. Hay un error. Entonces ocultamos. Y nos quedamos con este, con la cota probable. En aquí estamos utilizando solamente los datos de radiación y de línea base. Así terminarían con todos los cálculos de su proyecto. Ahí está. Serían todos esos cálculos. No es muy extenso, pero sí es algo moroso de hacer. Muy bien. Luego de hacer ya su memoria de cálculo, tenemos que empezar con los planos. Van a haber dos planos que van a presentar. El primero es el plano borrador, en borrador. Le decimos así, ¿por qué? Porque acá van a emplear las distancias horizontales, pero ya no lo van a rotar, no lo van a hacer nada. Es como si volvieran a graficar el polígono para hacer sus coordenadas relativas. ¿Qué debe tener ese plano? Tiene que tener su norte, escala gráfica, su título, tablas resumen de distancias por rodeo y radiación, carimbo, y esto todavía está en discusión si van a hacerlo a mano o lo pueden hacer en AutoCAD. ¿Ya? ¿Qué tienen que tomar en cuenta? En primera, que su norte no puede dejar de apuntar hacia arriba, siempre tiene que estar viendo hacia arriba, como es el norte, no abajo ni inclinado, nada. La escala gráfica no debe tener decimales. La escala gráfica ustedes saben que es por números enteros y normalmente son múltiplo de 5 o de 10. Se debe cuidar el grosor de los layers. Igual, aunque sea a mano, ustedes saben que las grillas no pueden tener el mismo grosor que la poligonal. ¿Por qué? Porque la poligonal es importante, o que de las demás letras, o que el margen no puede ser tan grueso. Todo eso que vieron en dibujo 2. El título, acá les estamos poniendo el límite de que no puede pasar los 2.5. ¿Por qué? Porque a veces el título lo pone tan grande que llega a ser de tamaños algo absurdos, de 10 centímetros, y no es lo correcto. Las tablas resumen que va a tener este plano van a ser todas las distancias por rodeo y por radiación. Aquí ya no les estamos poniendo un margen, puede ser el tamaño que quieran, pero tiene que ser un tamaño óptimo y que sea legible. ¿Qué más? El carimbo. El formato del carimbo les estamos dando, pero ustedes lo van a hacer en AutoCAD, o más bien lo van a también que dibujar si su plano en borrador llega a ser a mano. Este plano se lo va a realizar a mano con ayuda del compás y el lápiz. Para mejorar su presentación pueden usar tiralíneas de color negro y o colores. Como dije, esto aún está a discusión. Vamos a tratar de que sea en AutoCAD porque no hay un compás muy grande. Como su plano en borrador suele ser de tamaño A1, van a tener que, digamos, graficar con circunferencias, digamos, de 20 centímetros y no hay un compás capaz de eso. Pero solían darse métodos utilizando hilos o lana para tratar de hacer como un compás. ¿Cómo se genera? Aquí lo vamos a ver un poco más resumido, pero ahorita lo vamos a hacer en el AutoCAD. Lo primero es que tienen que graficar, como lo habíamos visto en la anterior clase, la línea base, partiendo desde el polo 1 hasta el polo 2
utilizando la distancia horizontal que hay entre ellos. Luego, ¿qué iban a hacer? Iban a hallar al punto A en primera instancia, intersectando en sí dos circunferencias que habían por utilizando como radio las distancias horizontales hasta el punto A. Luego iban a hallar en B, pero aquí iba a incluirse una tercera circunferencia, que sería la distancia horizontal de A a B desde el punto A. Y van a utilizar un punto promedio. Y van a hallar los demás. Y al final, ahora, empleando las distancias por rodeo, iban a darse cuenta de que el punto inicial de A no es el mismo que el punto final de A. Iba a haber un error de cierre. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, aquí vamos a simular que este es su plano en borrador. Como dijimos, va a tener su va a tener su carimbo. Solía tener un plano de ubicación, pero no, en el plano en borrador no es necesario. Van a tener acá su título de escala, la escala gráfica y el cuadro resumen de las distancias horizontales. Sí, solo de distancias horizontales y el desnivel. Ignoren esta parte de los sinuetos, solo van a ser distancia horizontal y desnivel para los tramos. Muy bien, entonces aquí ya está graficada. Está en tamaño real, a que me refiero a que si la longitud o la distancia entre polos es 11,21, esta recta tiene 11,21 metros. Este es el polo 1 y el polo 2. Muy bien, ¿cómo haríamos esto? Primero vamos a empezar con el punto A. ¿Ya? Es como la anterior vez les había explicado. Yo sé que de polo 1 a hay 22,92. Entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a hacer una circunferencia desde el polo 1 con esa distancia, 22,92. Y de polo 2 hasta A, igual hay otra distancia de 32,25. Ahí está. Entonces, esta intersección de acá, viendo cómo era la poligonal, veíamos que era la intersección de abajo. Entonces, yo acá le voy a poner una línea. Le voy a poner una línea aquí. Y este va a ser mi punto A. Lo voy a desplazar acá. Aquí está. Ahí está. Este va a ser mi punto A. Otra vez. De polo 1 a el siguiente, que va a ser el punto B, hay una distancia de 26, ¿verdad? 26. De polo 2 a B hay una distancia de 29,53. Va a estar acá. 29,53. Ahí está. Debería decir que es este. Sin embargo, también tengo otra distancia. De A hasta el punto B hay una distancia de aquí 42,55. Y aquí están, digamos que intersectando las tres circunferencias. Aquí debería estar B. Pero si se dan cuenta, en realidad no están en un solo punto, están en un área. O sea, si yo pusiera acá B, o aquí, debería estar bien. Sin embargo, lo que les pedimos es que traten de ponerlo a la mitad de todo, al centro de esta área. Por lo que yo voy a tratar de hacer esta línea. Va a venir desde A hasta B. En esta área, donde tratan de intersectar estas tres circunferencias. Y yo voy a decir, voy a quitar el F3 para que pueda graficar que por aquí, ahí está B. Para mí, ahí está B. En aquí ya también sus poligonales, aunque
de un grupo los 5 tengan los mismos datos, van a empezar a variar. Por lo que dos planos no pueden ser iguales, aunque hayan partido de los mismos datos. Listo, voy a borrar estos tres. ¿Ok? Ahí está bien. Y también esta recta que empleé para no perder al punto A, voy a borrar. Listo. Seguimos. El punto... Oye, mucho va a perder. Punto C. De polo 1 hasta C, aquí está, hay una distancia de 62.26. 62.26. Y de polo 2 a C, aquí está, 55.31. Ahora, de B a C también tengo esta distancia. Entonces, origen va a ser el punto B y el radio va a ser de 49.19. Ahí está. Otra vez tratan de intersectar acá, ¿verdad? Pero si me acerco, otra vez están formando un área, esta de acá. A ver si yo trato de hacer un sombreado, sería este punto de acá. Ay, no. Otra vez. Sería este acá. Toda esta área, ¿verdad? Mi punto C está en absolutamente toda esta área. Cualquier punto estaría bien. Sin embargo, lo que les pedimos que es que traten de que traten de ponerlo en el centro del área que se les genera. Estar, a ver, veamos. Yo puedo decir, otra vez aquí el F3, el que puedo marcar donde quiera. Acá. Yo digo que ahí está mi punto C. Borro todo y lo voy a nombrar como C. Ahí está. Listo. Me falta el D y el E. Sigamos. De polo 1 a F3. De polo 1 a D es 47.54. Muy bien. Otro dato de polo 2 a D hay 36.60. Ahí está. Otro dato de C a D. De C a D hay una distancia de 42.18. Aquí está. 42.18. Otra vez. Están intersectando aquí. Parece que intersectan, pero no. ¿Verdad? El área que se está formando es esta. Ahí está, muy jovencito. Entonces el área que se está formando es esta. Esta de acá. Otra vez, tengo que decidir dónde voy a colocar al vértice D respecto a esta área. Yo puedo decir que es acá. Y listo. Elimino todos y ya. Me falta poco para acabar. Y continuamos con el punto E. De polo 1 a el vértice E tengo una distancia de 36.54. Del polo 2 hasta E tengo de 30.11. 30.11. Listo. Y por último, de D a E sé que hay una distancia de 40.14. 40.14. Otra vez parece, ahora sí, parece que están intersectando, pero otra vez no. Se me ha formado un área. Ok,
que es esta. No se está graficando bien. Ahí. Esta área de posibilidad, donde seguramente se encuentra mi vértice E, pero no está bien definido. Entonces yo lo voy a definir. Voy a tratar de ponerlo al centro de esta área y digo que está por acá. Y acabamos. Ya estamos acabando. Nos falta solo el último. Aquí está. Este es mi punto. E. Ahora voy a volver a utilizar los datos de A. ¿Cuáles eran? Vamos a hacer circunferencias otra vez. De polo 1 a el punto A y va a ser una distancia de 22.92. De polo 2 a el punto A me dice que es una distancia de 32.25. Y el último, de E a, ahora sí puedo decir que es una distancia de 44.40. Ahí está. Vemos las tres circunferencias donde intersectan y otra vez vemos que se ha formado un área. ¿Dónde está? Sería este de acá. Estas tres circunferencias que lo voy a poner en otro color para que se diferencien de la poligonal. Ahí está. Estas tres circunferencias tratan de intersectar acá. Vamos a tratar de ponerle color a esa área, que es este. Ahí está. Entonces, como dije, otra vez tienen que decidir dónde está el punto A de E y decido dónde debería estar dentro de esta área. Yo digo que por aquí. Esto es lo más centrado del área según mi perspectiva. Y aquí ya vemos el error que hay. Hay un error de cierre. Aquí yo veo que voy a eliminar estas circunferencias. Aquí yo veo que el punto A final no es el mismo que el punto A del que he partido. He graficado toda la poligonal porque al principio he tratado de ahí está. Al principio he tratado de partir de A, he dado toda la vuelta de la poligonal, pero no he llegado al mismo punto. Entonces hay dos A's, hay un error, por lo que el error sería la distancia que hay entre estos dos puntos, la distancia en planta, que sería este de acá. Este es mi error. Este es a lo que esa distancia esa distancia es lo que le llamamos error de cierre. Voy a borrar esta área. Esto de acá es lo que conocemos como error de cierre. Voy a ponerme eso. Ahí está. Entonces, en el plano en borrador es donde se ve este error de cierre. Lo principal es este error de cierre. Y acá ya lo hemos graficado. Lo que deberían hacer, si es en la computadora, ojalá que sea así, es darle una escala para que sea visible. Yo lo voy a tratar acá solamente para que vean qué área tiene que ocupar. Le voy a dar, lo voy a agrandar un poco. Así debe estar. Voy a centrar acá. Y ahí sí, digamos que así debería estar su poligonal, su plano en borrador. La poligonal, su línea base y bien marcado, muy marcado, no tan grueso también,
el error de cierre, que sería esto. Y aparte tienen que indicar aquí, por ejemplo, a ver, lo voy a poner acá abajo. Aquí deberían en el mismo plano aclarar, decir, por ejemplo, mi error de cierre es igual a ya. No, vamos a poner error de cierre es igual a no sé cuánto, digamos, vamos a decir, no tendría que decir, tendrían que al principio, antes de darle una escala, haber medido cuánto era esta línea cuánto medía y expresar ese valor en metros. Vamos a decir que me salían unos 30 centímetros, digamos. Entonces pondrían que es 0.30 metros. Listo. Pero esto sí o sí tiene que estar aclarado en este plano. Vamos a poner una altura de... ya. Y listo. Así debería quedar más o menos su plano en borrador. Que faltaba el norte, ¿verdad? Aquí, aunque no es tan necesario. ¿Por qué? Porque al final estos son coordenadas relativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el polo 1 y el polo 2 coinciden con el eje X. O sea, hemos hecho sí o sí que se cumpla esto para poder graficar mi poligonal y hallar el error de cierre. Ahora veamos el siguiente plano que deberían presentar, que es el plano en limpio. El plano en limpio tiene que tener su norte, escala gráfica, tiene que tener grillas que deberían representar un cierto tanto de las coordenadas en norte y en este. El título, tablas resumen de sus coordenadas y cotas finales, tablas resumen de distancias por radio y radiación, otra vez, plano de ubicación, aquí sí hay plano de ubicación, y el carimbo. Otra vez, el norte debe estar apuntando hacia arriba, no abajo, ¿ok? La distancia, perdón, la escala gráfica, como dijimos, no debe tener decimales. Son múltiplos de 10 o múltiplos de 5, o también, dependiendo ya el terreno que se quiera graficar, puede ser de 50, múltiplos de 100, en fin. Debe estar grillado de manera óptima y el layer debe ser suave. Muy bien, las grillas, dependiendo, como dije, de su terreno, viendo en qué escala entra bien, cómo lo van a acomodar, puede ser, un ejemplo, puede ser cada 10 metros, cada 50 metros, cada hasta 100 metros, pero eso lo van a ver según su escala. ¿Por qué? Porque no les puedo imponer a todos una grilla que sea de cada 10, si algunos terrenos son más largos o más anchos, o de por sí ya tienen un gran área, entonces no va a estar demasiado sobresaturado, va a estar muy saturado su plano. Entonces las grillas se van a poner de acuerdo a su escala. El título, como dijimos, que no pase los 2.5 centímetros, las tablas resumen de coordenadas y cotas finales y las tablas resumen de distancias por radio y radiación. No les vamos a decir cuánto poner, el tamaño tiene que ser óptimo y todo ordenado, como lo van a ver más adelante en el ejemplo. El plano de ubicación tiene que estar bien elaborado y estos sí van a tener escalas bastante grandes. ¿Por qué? Porque les pedimos que sea desde la calle, tiene que verse la calle más cercana y su terreno. Entonces no se sabe cuánto tengan que levantar, tiene que ser bastante grandes. Luego el carimbo, otra vez
vamos a ver, solo hay una foto, pero es el carimbo que tienen que hacer en AutoCAD. Ahí está el plano limpio. Otra vez tiene que tener un título, van a tener grillas y dependiendo ya de su escala y el tamaño de su terreno van a estar separadas cierta distancia. Bien identificados los vértices y la línea base. Ya. El plano de ubicación que va a ser desde la calle más cercana. Esta es la calle por donde entraban de cota a cota. Las planillas resumen y el carimbo. Aquí están. Las planillas resumen van a ser como estas, que son dos, en donde primero describen el punto, todos los puntos, los polos y los vértices. Las coordenadas, estas serían coordenadas totales por si acaso. Coordenada este, coordenada norte y la cota, que sería la cota probable hallada en el cálculo de cotas. Y así. Y por último, el cuadro resumen de los tramos. Acá estamos indicando primero los tramos vistos por el método de rodeo entre vértices en una distancia horizontal y un desnivel. Aquí están los de radiación, desde polo 1 a los vértices, desde polo 2 a los vértices, distancias horizontales y verticales. Y por último la línea base, de polo 1 a polo 2, distancia horizontal y distancia vertical. El carimbo, solo aquí está una foto, pero están sus dimensiones, por si acaso, están en centímetros. Va a ser de 16 centímetros por 9. Sí, por 9 centímetros de alto. En la primera parte, que va a medir 3, tienen que poner la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería. En 1 centímetro tiene que entrar Ingeniería Civil, Topografía 1, CIV 213. En otro centímetro, proyecto número 1, medición directa. En 2 centímetros, describir cuánto les ha salido el área. Acá les decimos el de coordenadas, por si acaso. El área hallada por fórmula de coordenadas. La zona, por si acaso, es cota a cota. La escala, esa escala les vamos a dar dependiendo de su terreno, por si acaso. La fecha. La fecha de entrega, que va a ser el 25 de marzo, si no me equivoco. El docente, que es el ingeniero Wilfred Gutiérrez Gutiérrez. Su auxiliar. El grupo, acá van a poner el número y su turno. Como somos todos del turno mañana, aquí va a decir mañana. Y el estudiante, que serían ustedes, van a colocar universitario y sus apellidos y nombres. Aquí está. Más o menos tratamos de describir cómo sería. El título, que no sería este, por si acaso sería medición directa. La escala, que cada uno va a tener distinto. Aquí van a estar las grillas. En este va a haber cierta grilla y normalmente son con 2 decimales, no con 3 como está aquí. Las grillas para describir al eje este, para describir al eje norte. También este origen va a variar porque van a tratar de posicionar bien hasta poligonal, por si acaso. Este origen no puede ser 0, 0, va a ser un punto en donde se pueda ver bien la poligonal y tratar de que sean múltiples. Acá es múltiplo de 20, o sea, cada 20 está separada mi grilla. La escala, traten de hacerlo algo más grande que esto, una escala gráfica. El norte, como dijimos, debe estar arriba. Los cuadros resumen, esto va a ser, cada uno va a tratar de darle un tamaño óptimo para describir los puntos y los tramos. El plano de ubicación, como les dije, desde la calle más cercana hasta su terreno de, aquí debería estar la poligonal, pero que se vea también su terreno. Esto también está, vamos a definir porque los datos aún no hemos terminado de typearlos, pero nos faltan los croquis, entonces vamos a ver si van a incluir o no el plano de ubicación. Y el carimbo, este no es el carimbo, creo que sí, bueno, pero debería ser como el que está en el PowerPoint, por si acaso. Ese es el carimbo oficial, este de acá, este. Y siempre se encuentra en la esquina inferior derecha.
y así acabarían su proyecto. Claro que falta colocar el cuestionario y aplicaciones, que también lo tenemos que elaborar nosotras, y vamos a tratar de que no sean tan largos y que sean preguntas, porque como es cuestionario y aplicaciones suelen tener ejercicios. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí está, esos serían los cosas de resumen. Si alguien no tiene alguna pregunta o alguien quiere preguntar, puede hacerlo, y si no, podemos terminar la clase. Eso sería todo de su proyecto.